Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre la medición de temperatura. En esta ocasión nos referiremos a los aspectos fundamentales para realizar las mediciones de esta variable. Comencemos por establecer que la importancia de la medición de la temperatura en procesos industriales se debe a dos factores fundamentales. En primer lugar, casi todos los fenómenos físicos son afectados por la temperatura. Y en segundo lugar, se utiliza la temperatura para inferir otras variables dentro de los procesos. En consecuencia, podemos decir entonces que la temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de calor que tiene un cuerpo, un objeto o un ambiente. Por otra parte, esta variable está vinculada a la noción que tenemos del frío cuando hay menor temperatura o de algo que está caliente cuando hay mayor temperatura. En este sentido, entonces, el calor lo vamos a definir como la cantidad de energía que pasa de los cuerpos que tienen mayor temperatura a los cuerpos que tienen menor temperatura. En este gráfico podemos observar esta definición. Acá tenemos tres cuerpos con diferentes temperaturas, 80, 0 y menos 20 grados Celsius. Podemos observar entonces que la transferencia de calor se da desde los cuerpos de mayor temperatura hacia los cuerpos de menor temperatura. En este otro gráfico podemos observar que podemos tener un líquido con una misma temperatura, en este caso, por ejemplo, agua a 100 grados Celsius, pero si observamos el volumen de agua en los dos recipientes es distinta. En consecuencia, podemos decir que hay mayor cantidad de calor en el recipiente donde hay mayor masa de líquido. Acá en este gráfico podemos observar diferentes escalas que se utilizan para la medición de la temperatura y las diferentes unidades utilizadas. Tenemos entonces la escala Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit y grados Rankine. Acá tenemos unas expresiones matemáticas que permiten relacionar las diferentes unidades. La relación de grados Celsius con grados Kelvin o grados Kelvin con grados Celsius, luego grados Fahrenheit con grados Celsius y grados Rankine con grados Fahrenheit. En este caso tenemos tres aspectos que nos establecen los límites o puntos de referencia de cada una de esas escalas. El primer fenómeno físico que nos permite relacionar estas tres escalas es el punto de ebullición del agua, que en la escala de grados Celsius corresponde a 100 grados, luego en la escala de grados Kelvin corresponde a 373,15, en la escala Fahrenheit 212 y en la escala Rankine 671,67. El otro fenómeno físico que nos permite establecer puntos de referencia para estas escalas de medición de temperatura es el punto de fusión del agua. Acá tenemos entonces los 0 grados Celsius para la primera escala, luego 273,15 en el caso de los grados Kelvin, 32 grados Fahrenheit como punto de fusión del agua y luego 491,67 grados Rankine para la cuarta escala. Otro punto a tener en cuenta cuando trabajamos con diferentes escalas de temperatura es lo que se conoce como el cero absoluto. Si observamos entonces los puntos de referencia para establecer el cero absoluto se establecen a partir de la escala en grados Kelvin, en el que se fija entonces como cero absoluto los 0 grados Kelvin. En consecuencia, aplicando la relación entre grados Celsius y grados Kelvin, podemos decir entonces que el cero absoluto medido en grados Celsius correspondería a menos 273,15 grados Celsius. Y en el caso de los grados Fahrenheit, entonces estaríamos hablando de menos 459,67 grados Fahrenheit. Acá podemos observar entonces gráficamente la relación entre las diferentes escalas. Tenemos acá el punto de evaporación del agua a 100 grados Celsius, 373,15 grados Kelvin, 212 grados Fahrenheit o 671,67 grados Rankine. El punto de congelamiento del agua entonces
estaría ubicado a 0 grados Celsius, 273,15 grados Kelvin, 32 grados Fahrenheit o 491,67 grados Rankine. Y luego entonces el cero absoluto o la mínima temperatura medible estaríamos ubicándola en menos 273,15 grados Celsius, 0 grados Kelvin y menos 459,67 grados Fahrenheit o 0 grados Rankine. Y de esta forma entonces tenemos la relación que existe entre las distintas unidades que se utilizan para la medición de temperatura. Veamos ahora cuáles son los parámetros y los fenómenos que se utilizan para la medición de la temperatura. Los patrones fundamentalmente se establecen a una presión atmosférica estándar a nivel del mar. En primer término, entonces tenemos como referencia o como patrón de referencia el punto de fusión o de solidificación del agua a 0 grados Celsius o 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición del agua a 100 grados Celsius o 212 grados Fahrenheit. Otro patrón de referencia para la medición de temperatura es el punto de fusión del platino, que está ubicado en 1769 grados Celsius o 3216,2 grados Fahrenheit. También podemos hablar del punto de ebullición del oxígeno, que está a menos 192,97 grados Celsius o 315,35 grados Fahrenheit. Y luego están el punto de fusión del oro a 1063 grados Celsius y el punto de fusión de la plata a 960,8 grados Celsius. Así como existen patrones para la medición de temperatura, también existen entonces principios o fenómenos en los que se basa o se fundamenta la medición de esta variable. En primer lugar, el fenómeno que hacemos referencia en este caso es al de la expansión de sólidos, líquidos o gases. Y luego entonces a partir de este principio o a partir de estos fenómenos, entonces es que se fundamentan el principio de funcionamiento de los termómetros bimetálicos, los termómetros de líquido en vidrio y los termómetros de bulbo, capilar y resorte. Luego está entonces otro de los principios físicos en los que se fundamenta la medición de temperatura, que es la variación de la resistencia eléctrica de un conductor o de un semiconductor. Y de allí entonces se derivan dos dispositivos utilizados o dos sensores utilizados para la medición de temperatura, que son los detectores de temperatura resistivos, comúnmente denominados RTD, y los termistores. El otro principio en el que se fundamenta la medición de temperatura es el de la generación de una fuerza electromotriz o un voltaje en la unión de dos metales diferentes. Y este principio entonces establece el tipo de sensores conocidos en la medición de temperatura como termopares o termocuplas. Y luego está entonces el de la intensidad de energía radiante, el principio físico de la intensidad de energía radiante o luminosa que se emite cuando un cuerpo está a altas temperaturas. Y en este caso entonces los dispositivos o instrumentos en los que se basan en este fenómeno se conocen como los pirómetros de radiación. Veamos ahora cuál es el principio de funcionamiento de los termómetros de líquido en el vidrio. Los termómetros de expansión básicamente se fundamentan en la propiedad que tienen los materiales de cambiar su volumen con la temperatura. Los principales tipos de estos termómetros o instrumentos para la medición de temperatura son los de líquido en vidrio, los bimetálicos y los de bulbo y capilar. En esta ocasión nos vamos a referir a los termómetros de líquido en vidrio. En primer lugar, se basan en la expansión de un líquido al ser calentado. Están formados por una envoltura de vidrio llamada bulbo, en la que se contiene el líquido, y luego está el tubo capilar por donde sube el líquido al expandirse. Luego entonces el nivel del líquido es una función directa del volumen del líquido y también de la temperatura. Los líquidos más comunes utilizados para la fabricación de estos instrumentos de medición son el mercurio con capilar lleno de gas, el pentano, el alcohol y el tolueno. Allí vemos los rangos
de temperatura en la escala de grados Celsius que se pueden disponer o de los cuales podemos disponer para determinados termómetros. Por ejemplo, de menos 35 a 280 grados Celsius si el líquido, en este caso dentro del tubo, es de mercurio. Y así sucesivamente para cada uno de los tipos de líquidos. Entonces encontramos los distintos rangos de medición de temperatura en la escala de grados Celsius. El principio de funcionamiento, entonces, en este tipo de instrumentos de medición de temperatura se establece por esta expresión matemática. El volumen de medición, el volumen que va a representar la medición, va a ser igual a un volumen inicial que tiene el líquido dentro del tubo, multiplicado por 1 más beta por la variación de temperatura. Beta, entonces, es lo que se llama el coeficiente de expansión térmica del líquido, que es la capacidad que tiene el líquido de expandirse cuando es sometido a alta temperatura. Y luego entonces está la variación o cambio de temperatura, que es lo que se va a detectar dentro del bulbo para poder entonces en forma proporcional obtener la medición de temperatura en función de la expansión del líquido. Acá vemos entonces un termómetro industrial y un termómetro atmosférico. En el termómetro industrial se tiene el bulbo, que es el sensor que va a estar conectado directamente o es donde se va a detectar la temperatura a medir. Y acá vemos el bulbo, que es el punto donde se detecta la temperatura que se va a medir en el caso del termómetro atmosférico. Luego está el líquido contenido dentro del tubo capilar. Luego está entonces en el tubo capilar, en el vidrio, donde se va a ir expandiendo el fluido de acuerdo al cambio de temperatura. Y luego están las distintas escalas que vamos a utilizar para poder detectar en forma proporcional la temperatura, poder medir en forma directa la temperatura con un cambio proporcional del volumen de expansión del líquido dentro del tubo capilar. Acá tenemos, por ejemplo, un termómetro que mide máximas y mínimas con líquido, en este caso alcohol. Tiene una máxima y una mínima para poder realizar mediciones de temperaturas ambientales. Acá vemos entonces las dos mediciones y la medición de temperatura ambiente. En este caso ahora vamos a hacer referencia a los termómetros bimetálicos. Cuando hablamos de un termómetro bimetálico nos referimos a un dispositivo que tiene un coeficiente de dilatación térmica en base a dos metales diferentes que están en contacto. Acá básicamente podemos decir entonces que cuando hablamos de termómetros bimetálicos, básicamente están compuestos por dos tiras de metal de diferentes coeficientes de dilatación térmica y que están unidos mediante una soldadura, fijados en un extremo y libres en el otro extremo. Acá vemos, por ejemplo, el sensor bimetálico con los dos tipos de material, uno con bajo coeficiente térmico y el otro con alto coeficiente de dilatación térmica. Y luego entonces acá vemos cómo a medida que va cambiando la temperatura va habiendo una inclinación del material para poder ir proporcionalmente doblándose en función del incremento de la temperatura. Acá entonces podemos decir que el cambio de la temperatura hace que el extremo libre se vaya deflectando, vaya moviéndose proporcionalmente al cambio de temperatura. La deflexión que se produce en la lámina bimetálica va a tener entonces una relación lineal con la temperatura que se esté sensando. Y el grado de deflexión va a depender de los coeficientes de dilatación térmica de cada uno de los dos metales que están formando el sensor. En este caso entonces tenemos que el metal de baja expansión térmica, que es el que está identificado en la parte superior en este gráfico, básicamente para ese diseño se utiliza, por ejemplo, una aleación de hierro y níquel, conocida como INVAR, que tiene aproximadamente una aleación de hierro con níquel con un 35,5% de níquel. Y en este caso el coeficiente de dilatación es de 1 sobre 24 veces la de los metales comunes. Por otro lado tenemos entonces los metales de alta expansión térmica, dentro de los cuales se encuentra por ejemplo el bronce. Y en ese caso entonces nos sirve para detectar bajas temperaturas, por ejemplo de hasta unas menos 200 grados Celsius.
También hay sensores con aleaciones de níquel para altas temperaturas, como una medición, por ejemplo, de hasta unos 500 grados Celsius, y los de cobre que se utilizan para temperaturas medias. Entonces, con la combinación de estos dos tipos de metales con baja expansión térmica y alta expansión térmica, se unen ambos metales para poder entonces formar los sensores llamados sensores bimetálicos, que dan origen a los termómetros bimetálicos. Acá vemos entonces la estructura interna de un termómetro bimetálico, en el cual tenemos el extremo fijo con el material de alto coeficiente de expansión junto al material de bajo coeficiente de expansión, y luego vemos entonces el extremo libre, que es el que va a ir deflectando de acuerdo a las variaciones de temperatura. En este caso entonces el sensor se conecta a un eje giratorio, y ese eje giratorio conectado a una aguja indicadora que va a ir desplazándose proporcionalmente sobre una escala en la cual se va a indicar la temperatura proporcional de acuerdo a la deflexión del material. Por supuesto, entonces el bulbo es el dispositivo que va a estar en contacto directo con la temperatura o el elemento en el cual se va a realizar la medición de la variable. Dentro de los tipos de termómetros bimetálicos de aplicación en procesos industriales, tenemos, por ejemplo, el termómetro bimetálico, que te puede medir temperaturas desde 0 hasta 120 grados Celsius. Luego está entonces el termómetro bimetálico con graduaciones de escalas en grados Fahrenheit, también en grados Celsius, pero a temperaturas más bajas. Luego está el termómetro bimetálico para medición de temperaturas más altas, por ejemplo desde 0 hasta 400 grados Celsius. Y luego hay un tipo de termómetro bimetálico de dispositivos digitales que funcionan con energía solar y que permite un rango de medición desde menos 50 hasta 300 grados Fahrenheit. En relación ahora a los termómetros de bulbo, capilar y resorte, básicamente son instrumentos que están conformados por un bulbo conectado por medio de un capilar a un resorte de bordón, comúnmente de tipo espiral. Acá vemos entonces la estructura. Acá tenemos el bulbo, que va a ser el sensor que va a estar en contacto directo con la variable, y luego entonces está el capilar, y acá tenemos el resorte que va a mover la aguja indicadora sobre la escala. En este caso entonces el bulbo contiene el fluido termométrico, el fluido que va a detectar los cambios en la temperatura del objeto, el cuerpo o el ambiente en el que se quiere realizar la medición. Y luego entonces el bulbo permite también que ese instrumento pueda ser instalado o conectado al proceso. El capilar básicamente tiene las funciones de ser, primero, las características de ser un material o un elemento flexible y delgado que está conectado directamente al bulbo, y básicamente se fabrican de cobre o acero y se protegen con una armadura. Básicamente la función del capilar entonces es llevar la acción del líquido del bulbo hacia el elemento mecánico que va a hacer que el resorte se mueva y por ende entonces desplace la aguja proporcionalmente sobre la escala. Luego está el elemento receptor, el cual convierte la expansión del fluido en un movimiento amplificado. Internamente tiene un resorte de bordón, que es este resorte que vemos acá, y en espiral, en forma de espiral, y con una aguja indicadora, que es la que va a realizar la medición. Acá entonces vemos la apariencia física de este tipo de instrumentos. Tenemos acá el sensor, que es el bulbo, que está conectado directamente al proceso. Luego está el capilar, por el cual entonces se va a desplazar, en este caso, el líquido o el elemento termométrico que permita realizar la medición. Y luego entonces acá la acción sobre el resorte es la que va a producir la deflexión de la aguja de acuerdo a la temperatura en forma proporcional. Acá tenemos entonces la clasificación de este tipo de instrumentos. En primer lugar tenemos los clase 1, que son dispositivos que actúan por líquido, y el líquido que se mueve dentro de ese capilar sería entonces el éter o el alcohol. Y por ejemplo, en este caso hablamos de capilares que tienen por ejemplo unas distancias de 5 metros, es decir
que el elemento receptor está ubicado a una determinada distancia del punto donde se realiza la detección de la variable. Y el campo de medición de este tipo de termómetros clase 1 puede oscilar desde unos 150 grados Celsius hasta 500 grados Celsius. Es decir, permite realizar mediciones de temperaturas significativamente altas. Luego entonces están los termómetros clase 2, que son los que actúan con vapor, es decir, la acción mecánica para la deflexión en la aguja indicadora se produce a través del vapor. En este caso, al producirse el incremento de la temperatura, hay un incremento en la presión del vapor y luego entonces la acción de la aguja va a depender entonces del incremento de la presión del vapor dentro del capilar. Y en este caso, la acción del instrumento va a depender solamente de la temperatura del bulbo. Luego están los clase 3, que son los termómetros que actúan por gas. En este caso, el aumento de la temperatura produce un aumento lineal de la presión de gas y la presión va a depender de la temperatura del bulbo y por supuesto también de la temperatura dentro del capilar. Luego están los termómetros clase 4, que son actuados utilizando mercurio. Tienen funciones similares a los clase 1. Se utiliza el mercurio porque permite un rango amplio en la medición de temperaturas y otro elemento importante es que la escala es prácticamente lineal. Acá vemos entonces la apariencia de algunos de los dispositivos que se utilizan para la medición de temperatura usando termómetros de bulbo con capilar y resorte. Básicamente entonces tenemos acá el bulbo, el capilar e internamente el resorte conectado a la aguja indicadora sobre la escala respectiva. Bien, y de esta forma entonces llegamos al final de este video en el cual hemos hecho referencia a algunos conceptos generales sobre la medición de temperatura. En videos posteriores comenzaremos entonces a detallar los diferentes dispositivos que se utilizan para la medición de temperatura con sus principios de funcionamiento y cuáles son los circuitos eléctricos o electrónicos utilizados para dichas mediciones. Saludos y feliz día.